Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música. Los sábados de 12 a 12 y media de la noche. Nosotras en la Onda. En Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente. Voy con una llamada que nos está esperando enseguida, José María, pero antes, rapidito, los 4 valores que te planteaba antes de irnos a las noticias, al boletín. Pues Bankinter, compradas a 6.30 y luego análisis de Unicaja, ENCE y Audax. Vale, empezamos por Audax y muy rapidito todos. Audax como tendencia primaria bajista muy clara desde el año 2018, hay que dar profundidad a lo que son los gráficos y los precios, pero con un movimiento de su tendencia alcista muy claro desde el 28 de marzo. Resistencia para Audax frente a los 1,33 que está cotizando ahora y con ese 2% de aumento, 1,39, que sería la resistencia que tocaba en el mes de febrero. Soportes que no debe de romper por abajo, 1,23. Esos son los niveles de Audax. Si pasamos a ENCE, vemos como tiene un proceso bajista muy dibujado, está haciendo pues prácticamente un proceso de lateralización que la ha llevado desde los 2 euros a los 3,8 euros, 3,8, 3,9, que son los máximos de referencia que tenemos este año de 2023 en el mes de febrero, y por lo tanto en este momento sigue bajando y está chocando con un soporte bastante firme que lo podríamos situar un poquito más abajo en los niveles de 2,6, 2,8. Por lo tanto, nivel de soporte para ENCE yo pondría soporte 2,60, nivel de stop que no debería perder 2,40, 2,50, nivel de resistencia en este momento pues 3,10, 3,20. En cuanto a Unicaja, que tenemos ya a los bancos españoles, bueno, pues Unicaja ha dejado un nivel bastante claro con los máximos que nos tuvo a principio de enero, ese 1,20, 1,25, ese es el nivel de resistencia por arriba máximo que le podemos dar al valor, y ahora tiene en este impulso que está haciendo una resistencia previa en los 1,10, niveles que intentaba en este mes de agosto batir para arriba a inicio de agosto y no pudo. Por abajo los niveles de soporte 0,98, 0,96, niveles de stock que uno no debería perder y quizá ahí debería plantear cerrar operaciones, 0,88, 0,92. En cuanto a Bankinter, y también rapidito el otro banco que nos han preguntado, en el que están metidos en 6,30, yo digo que bajo mi opinión no tiene ningún problema, solo es un poco de plazo temporal a que vuelva a tocar estos niveles que son los que tocaba
dentro en el mes de julio, vamos, el 13 de julio, a mitad de julio, intentaba con el impulso alcista, no podía, y bueno, son los niveles de referencia. Soportes que no debería, soportes donde puede aguantar, 5,70, 5,50, niveles de stop que no debería perder y de ahí plantear cerrar operaciones, 5, 4,95, 5. Si rompe los 6,30, 6,33, el siguiente objetivo, porque he oído en el audio que él nos comentaba de 7, el siguiente objetivo lo tenemos en los últimos máximos que nos han dejado, 6,70, 6,80. Completado. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Le quería preguntar al señor Lerma cuál es, si cree que es buen momento para entrar en Aedas Homes. Y en segundo lugar, le quería preguntar si en el análisis de gráficos es mejor analizar gráficos con ajuste por dividendo y sin ajustar. ¿Cuál cree de los dos cuál es mejor y por qué? Eso era todo. Muchas gracias por su ayuda. A usted, Juan. Gracias. Adiós. Pues dos preguntas. Bueno, vale, empezamos. No he oído muy bien el valor. Si Aedas Homes. Vale, vamos a ver. Vamos a buscar Aedas en Madrid, o empezamos por ahí. Técnicamente, Aedas en este momento nos está viniendo pues igual que el resto prácticamente del mercado, un poquito antes, desde el 6 de julio, con ese máximo que intentó hacer prácticamente durante 2 semanas, entre los 18,70 y 18,50, que no pudo, por lo tanto, ese es el nivel de referencia que tenemos en él. Ha hecho una caída desde esos niveles a los 15,40 y está dibujando un doble suelo que el segundo es un poquito más alcista, más superior el mínimo que el anterior, lo cual nos indica en este momento que está en 16,20 y nos deja una figura técnica muy bonita que podría dirigirse a volver a atacar los niveles de 17. Esos son los niveles que nos está marcando. Y esos son los niveles, en principio, que tenemos que intentar. Si esos 17 los rompe, muy atentos, porque intentará tapar los niveles de 17,50 a 18, donde hay un gap, y es a donde le podemos dar. ¿Rotura de qué puede hacerlo? Cierre superior a los 16,40, que está muy cerquita. Soporte 15,43. En cuanto a los gráficos, siempre es más consistente. El resultado al final de un análisis, de una entrada en un valor, le va a dar igual uno que otro, porque al final en los dos le va a dar una información y no le va a equivocar. Si estudia con dividendos, tiene totalmente el movimiento exacto del precio. Pero yo le recuerdo también que siempre en el precio, cuando en la cotización dan el dividendo, lo cotizan, lo descuentan automáticamente de la cotización. Pero sí que es cierto que cuando está con los dividendos le va a dar una información mucho más exacta de la evolución y del valor que está realizando. Pero le va a ser indiferente para tener un análisis, es decir, no le va a fallar porque lo coja de uno o de otro. Mucha más información si lo incluye con dividendos. Venga, vamos a buen ritmo, mensaje de audio. Buenos días. Por favor, si pudieran analizarme 2 valores del sector de semiconductores. Marvell, por un lado, y ASML Holding. En ambas estoy dentro y, bueno, quería saber qué primera resistencia próxima ven con la idea de salir en corto plazo. Muchas gracias. Marvell Technology, con ticker MRVL. José María. Uy, José María, ¿qué ha pasado? Se nos ha ido José María. A ver, que nos queda un ratito de consultorio todavía. A ver si conseguimos recuperar la conexión con José María Lerma para que nos responda a esta pregunta y alguna que nos dé tiempo. José María, a ver, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Qué cable hemos pisado? José María. Se cortó, vale. Se cortó, vaya, habíamos pisado un cable. Está hablando solo, y tú también, ¿verdad? Marvell Technology. Marvell Technology. Digo, qué silencio tenemos. Vale. Marvell Technology y voy a ASML.
inicio por ASML Holding, si me puedes ayudar con las siglas. ASML Holding cotiza en varias plazas. Voy a dar la cotización, entiendo que la tiene en Ámsterdam, en Holanda y por nuestra divisa. Pero bueno, es el precio de referencia que le voy a dar. No he oído si la inversora... el precio de entrada, pero sí he oído que estaba dentro. Sí, por lo tanto, yo estaría tranquilo en ella. Al no tener el precio de referencia, no sabemos si el precio de entrada, y tampoco sabemos si la tenía antes del 1 de agosto, donde el día 10 recibió 1,45 de dividendo, a tener también en cuenta en la cotización actual. El cierre ayer del Nasdaq y el cierre de Nvidia y posterior cotización de hoy tras la publicación de sus resultados, bueno, estupendos por todos, tanto por ingresos como por todo, estupendo, y va a provocar y va a ayudar a que podamos tener pues una ayuda en los impulsos. ASML Holding tiene la siguiente resistencia en 6,54 frente a los 6,35 que está. Ahora en este momento la tiene bajando un poquito, pero en principio tienen 6,54, 6,60, donde yo ahí sí tomaría decisiones. Soporte donde puede caer y no es preocupante, aunque le vea el margen, son los niveles de 600, 590. Ese nivel sí que no lo debería de perder, pero yo permanecería en ella en este momento. Y la otra era MRVL, Marvell Technology, MRVL. Vale, ahora estaba poniendo yo antes una sigla mal, por eso no me salía. Aquí sí nos vamos al Nasdaq. Ha tenido un impulso esta acción impresionante. No sabemos cuándo está dentro, porque sí que le podríamos ayudar más. Ha hecho un gap concretamente en mayo, que la acción pasó de 48 a 58 en la siguiente cotización, y ahí se ha permanecido en un proceso que se le llama de distribución, que es en la parte de arriba, haciendo una lateralización entre los 56 y los $66. Nivel que no debe de perder, velo un poquito por abajo, 54, $52. Nivel donde puede dirigirse la acción nuevamente a sus máximos anteriores de 64, $66. Ahí yo estaría pendiente de deshacer, porque esos son máximos que ha intentado en mayo, en julio y en agosto y no ha podido. No sabemos el precio ni el tiempo que está dentro, pero también en julio dio un dividendo, aunque de muy poquito, 0,06. Venga, me voy con dos consultas, te las junto en una porque son para entrar, en tres valores que nos preguntan. Dime en cuál entrarías. Pero muy rápido, que estamos ya casi fuera de tiempo. Acciona Logista Laboratorio Rovi. Preguntan para entrar, pues en la que te guste, dame un precio. Lo digo rápidamente. Si me preguntan por rentabilidad no entraría, sino en este momento el binomio rentabilidad-seguridad. Y para mí ACS, sin duda alguna, por todos los factores, es la que estaría dentro. Un precio de entrada en este momento, los precios que está, si tuviera un recorte a niveles de 31, 30, 50, mucho mejor, pero niveles de 32, estén atentos, yo no entraría ahora, esté atento a la rotura de los 32, 30, esos 32, 30, si los rompe, si no, no entraría, pero si los rompe, puede haber un nuevo impulso alcista. No, pero te preguntaba por estas tres, si entrabas en alguna de estas, Acciona, Logista o Laboratorio Rovi. Perdón, discúlpame, te había entendido ACS, discúlpame. No, alguna de estas tres, Acciona, Rovi o Logista. Dime, si estuvieras en alguna de estas tres, pues dame un precio. Vale, pues yo en este caso sí que me inclinaría, un segundito que te lo doy enseguida, yo aquí sí me inclinaría por Logista. Y en Logista, los precios actuales que tiene, me gusta para entrar, niveles de 23,80, 24, 24,50. La primera resistencia la tiene en niveles de 25,50. El impulso de Logista es desde marzo
totalmente alcista y por lo tanto los niveles de 25.50, 25.60 es la siguiente resistencia. Ahí no desharía, esperaría a ver si lo rompe lo dejaría correr y si no lo rompe sería al alza, sería el nivel de cerrar la posición. Perfecto. José María Lerma, analista independiente, gracias por ese ratito que hemos echado aquí en este consultorio de bolsa en Capital Intereconomía. Cuídate mucho, que vaya bien y hasta la próxima. Gracias. A vosotros. Chao. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son las 10:23, hora menos en Canarias, y vamos a hacer un repaso a lo que nos cuentan los diarios digitales aquí en España. Vamos a empezar con 5 días, donde leemos que Amancio Ortega es ya más rico solo con el ladrillo que las 4 siguientes fortunas de España juntas. Sin contar con su participación en Inditex, el empresario cuenta con un patrimonio inmobiliario cercano a los 18.800 millones. La cifra supera la riqueza de su hija Sandra y la de Rafael del Pino, Juan Roig y Daniel Maté. De hecho, Ortega tiene un patrimonio de más de 81.300 millones de euros. Actualmente es la 14ª persona más rica del mundo en una clasificación encabezada por Elon Musk. Los gigantes alimentarios, por otro lado, moderan el alza de precios ante la caída de las ventas. Nestlé, Pepsi o Coca-Cola disminuyen los volúmenes vendidos tras 1 año y medio de fuertes subidas de precios. Esta ya es la gran preocupación del sector en España, que prevé más promociones, según una encuesta interna realizada. Entre las empresas asociadas nacionales, casi el 39% de las que operan en el sector de la distribución prevé una caída en los volúmenes de venta de hasta el 5%. ¿Qué pasa en ABC, Luis Sordo? Pues vamos con ABC, donde leemos que alrededor de 130 buques, más de lo que normalmente maneja el Canal de Panamá, esperan cruzar la vía. Muchos de ellos graneleros y gaseros que no pudieron hacer una reserva. Se trata de una congestión derivada de la falta de agua por la fuerte sequía de este año, que provoca un tremendo impacto en el comercio internacional. El Canal de Panamá, en una nota de prensa, aseguró que en circunstancias normales hasta 90 buques esperan para transitar por la vía. También hablan de una de las noticias económicas del día. El mundo mira a Jackson Hole. El cónclave anual de banqueros centrales en Wyoming ya atajó el año pasado la ilusión de una fuerte recuperación pospandémica para priorizar la batalla contra la inflación. En clave nacional, el gobierno buscará fondos europeos para construir 15.000 casas en suelos de la Sareb. El Banco Malo, dice el diario, licitará el primer lote de suelos del proyecto de Viena en otoño. Y las promotoras también podrán recibir el respaldo del Banco Europeo de Inversiones. En la web de Voz Populi, la portada va para los presupuestos. Hacienda da por descontada una prórroga, pero confía en aprobarlos antes de marzo. Esta prórroga se ve inevitable, pero el Gobierno cuenta con validar antes de marzo unas cuentas de 2024, aprovechando la inercia de la negociación de la investidura. También las firmas Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y UBS han acordado pagar casi $500 millones para resolver una demanda de accionistas por presuntamente conspirar para debilitar a la competencia, según un documento judicial presentado este miércoles en Nueva York, informa EFE. El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por un juez, contempla además que las 4 cooperan con los inversores contra Bank of America, incluido también en la demanda. En el Confidencial, la gasolina sube al precio más alto en un año y roza ya niveles de lo peor de la crisis energética. La gasolina 95 ya está a punto de rebasar el 1,70 por litro de media. Cuesta casi 35 céntimos más
que en Navidades, cuando el gobierno quitó el descuento de 20 céntimos, además en exclusiva, un artículo sobre las dudas que deja en la estrategia del Banco Central Europeo el frenazo de la economía. La debilidad mostrada por los PMI de agosto agudiza la sensación de que en Europa se encamina a una recesión y pone en duda la disposición del Banco Central a seguir subiendo tipos. Por último, la fortaleza del empleo da alas al BCE para mantener durante más tiempo los tipos altos. Los banqueros centrales que se reúnen en Jackson Hole desde este jueves han encontrado nuevos argumentos para mantener elevados los tipos de interés durante más tiempo. La Vanguardia abre su página de economía con los hoteles españoles, que baten récord de precios y se encarecen un 25% desde el 2019. Concretamente, la tarifa media en julio alcanza los 128 euros frente a los 102 de hace 4 años. En vivienda, los hogares reducen deuda hipotecaria a un ritmo de 1.100 millones al mes. Las subidas de tipos disparan las amortizaciones, que están en máximos desde 2009. En clave laboral, tipos disparan el trabajo fuerza a convertir 70.000 contratos temporales en fijos este año. De enero a julio, la inspección ha corregido 122.000 contratos fraudulentos. La mayor parte, unos 69.000, son contratos temporales que han pasado a ser indefinidos, mientras que el resto, cerca de 53.000 empleos, son fijos discontinuos transformados en fijos ordinarios. Nos vamos al País, donde dicen que el Gobierno tendrá que prorrogar los presupuestos de este año. El Ejecutivo admite que no puede iniciar los trámites para llevar nuevos proyectos legislativos al Congreso al estar en funciones. Será, ojo, la quinta extensión de las cuentas en 10 años. En otros asuntos, la resistencia de la demanda, los costes y la mejora de los hoteles disparan los precios del turismo. Las tarifas del sector hotelero se incrementaron un 16,8% en 2022 y desde enero crecieron otro 9,3%. En clave internacional, los ingresos de Nvidia se duplican gracias al auge de la inteligencia artificial. Por último, un artículo de opinión en el que leemos: innovación, jugada maestra para España. Los países ricos lo son porque invierten y porque se aseguran que ese dinero se transfiera a la sociedad. Y el último diario que repasamos es La Razón, que abre alabando el dinero en efectivo. Y es que el pago mediante tarjeta por cualquiera de los otros sistemas nos hace menos libres y nos pone en manos de Hacienda y de todas aquellas empresas a las que entregamos nuestros datos y luego trafican con ellos, dicen desde La Razón. También Viajes del Inserso en esta temporada contará con 70.000 plazas más, llegando a más de 886.000, y hacen un análisis de con quién se podrá viajar y en qué condiciones. También, por último, cerramos la combinación letal de demanda por la ola de calor y gas se ha disparado también con el precio de la luz. El aumento de la demanda en máximos de agosto y la escasa aportación de las renovables llevan a ciclos combinados y a marcar precios y empujan el coste de la electricidad en el mercado mayorista. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Las empresas españolas también se la juegan a su manera con las elecciones en Brasil. De la continuidad del conservador Bolsonaro o del regreso del expresidente Lula al Palacio de Alvorada pueden depender muchos contratos comprometidos. Algunos de los mejores de las compañías españolas se han firmado en Brasil. Es el mercado más grande de Iberoamérica junto a México, con grandes recursos naturales, más de 200 millones de habitantes y el quinto país más grande del mundo, con una línea costera de casi 7.500 kilómetros donde operan las principales cotizadas del IBEX, pero no solo las gigantes del selectivo. Compañías como AENA, que acaba de quedarse con la gestión de varios aeropuertos, o Acciona, que en plena pandemia se adjudicó la construcción de la línea 6 del metro de Sao Paulo, un contrato de más de 2.300 millones de euros.
Y gigantes como el Santander, que es una de las 3 entidades más importantes de Brasil, el tercero por volumen de activos y que llevan en el país carioca desde el año 1982. Son más de 9 millones de clientes. También Telefónica, que opera bajo la marca Vivo y es el primer operador de telefonía móvil en el país. Su cuota de mercado es de casi el 40% y prevén sinergias de más de 1.000 millones de euros este año. Los 5.000 millones de euros con un crecimiento del... Iberdrola, cuya filial brasileña Neoenergia es la mayor distribuidora eléctrica del país, con un filón que es el desarrollo de las energías renovables. Actualmente desarrolla 3 parques eólicos marinos y acaba de adjudicarse un contrato en el litoral de Río de Janeiro, un área con potencial para producir hasta 30 gigavatios de energía eólica. Actualmente tiene contratados proyectos para desarrollar plantas de hidrógeno verde, solar y eólica marina. La inversión proyectada de unos 7.500 millones de euros. En tomar un compromiso de emisiones netas de unidad. Aunque la primera empresa extranjera en operar en Brasil fue Repsol, que opera bajo el consorcio con la china Sinopec y alcanza una producción de 80.000 barriles diarios. No olvidemos que posee la segunda reserva de gas y petróleo más grande del continente tras Venezuela. Sin ir más lejos, el gobierno brasileño subastará el próximo 16 de diciembre derechos para explotar hidrocarburos en 11 áreas. Un gobierno que puede seguir siendo el actual del conservador Jair Bolsonaro o del expresidente Lula da Silva. ¿Qué candidato le conviene más a las empresas españolas? Que é possuído pelo demônio. El programa de Lula contempla subidas de impuestos, pero promete un gran plan de obras públicas para revitalizar la economía y descarta privatizaciones, mientras que la agenda de Bolsonaro es liberal y favorable a las privatizaciones. Promete favorecer el emprendimiento y tratar bien al sector de la minería. Tampoco esconde una subida de impuestos para reducir deuda. Más allá del programa económico de ambos candidatos, el alza de las materias primas beneficiará a Brasil. Juan Luis García Alejo es analista de ANBAC. Y lo que tenemos es un país en el que, más allá de la situación política, que está obviamente polarizada, que aparentemente en segunda ronda pues va a dar como resultado un cambio de gobierno, y veremos qué es lo que se hace en ese momento. Estaremos atentos, evidentemente, a los mensajes de ejecución de política económica por parte del nuevo gobierno, si es que acaba por producirse. Pero en todo caso, un país que tiene, digamos que un posicionamiento en relación a esa economía en la que hemos visto como los tipos reales son mucho más altos y en el que la particular exposición a los factores de crecimiento, pues la dinámica de materias primas particularmente que se está produciendo a nivel... Para la agencia Moody's es el país mejor posicionado para aprovechar los precios altos de las commodities. Las perspectivas de la calificadora de riesgos es que el alza del crudo, del hierro, del litio, de la soja se mantendrán altos al menos hasta el próximo año, porque el mercado va a seguir ajustado por esa caída de la oferta de petróleo y gas ruso y también por la falta de inversión en proyectos que impulsen la producción. Gersan Zurita es vicepresidente senior de Moody's Investor Service. Que si vemos a futuro, debería haber una demanda casi que garantizada. Por el lado, por ejemplo, de los metales como son el cobre, también el mineral de hierro, debería haber una demanda consistente. El litio también debería beneficiarse de los commodities agrícolas, como es el maíz, la soya, inclusive el trigo en Argentina y Brasil estarán en gran demanda. Minerales como el litio, un filón para la agencia Moody's y que en principio pretende potenciar más Bolsonaro, aunque el favorito de las encuestas sigue siendo Lula. La otra gran certeza es que en lo que llevamos de milenio, la inversión de las empresas españolas en Brasil supera los 80.000 millones de euros. Consultorio de fondos. Tiempo de abrir nuestro consultorio de fondos de inversión con ustedes. Ya saben que están invitados a participar cada día aquí en Capital Intereconomía para asesorarles, para formarles, para educarles en ahorro e inversión a largo plazo a través de un vehículo como es el fondo de inversión, un vehículo que da acceso a cualquier activo y a cualquier región del mundo con una gestión profesional, con una liquidez inmediata, con una seguridad jurídica al 200% y con una fiscalidad muy ventajosa. Hoy me acompaña Juan Manuel Vicente
Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 915331851 es el teléfono directo para que los oyentes nos vayan planteando sus dudas sobre fondos de inversión, o 609 22 47 16. Este año la renta fija lo está haciendo muy bien, es la niña bonita. Por fin la renta fija vuelve a rentar. ¿Llegamos a tiempo de aprovechar este buen tono de la renta fija o no es momento ya de hacer cartera? Sí, yo creo que sí. A ver, la renta fija es un universo, como mencionabas, los fondos de inversión invierten en casi cualquier cosa, ¿verdad? O cualquier cosa, y dentro de la renta fija pues hay muchas opciones, ¿no? De más riesgo, menos riesgo, con más cupones más altos, más bajos, áreas geográficas, tipos de bonos. Hay muchísima variedad, ¿verdad? Pero yo creo que en general lo que se ha venido recomendando en general por analistas, asesores, incluyendo nosotros, ha venido funcionando bien, y eso pues tiene buena pinta a corto plazo. Sigue teniendo buena pinta, que es sobre todo la deuda de alta calidad. A corto plazo, para no estar también ligado a los tipos, pues ahí tienes una rentabilidad proyectada a 12 meses de 3-4%, que con una probabilidad muy alta se va a obtener, y bueno, y es lo que se ha venido consiguiendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Y eso pues sigue perfectamente vigente porque los tipos siguen altos. Ahora estamos hablando de una pausa, pero bueno, de pausa, no de bajada. Por tanto, nos podemos seguir aprovechando de esos tipos altos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues digamos que lo que no ha funcionado tan bien, y yo creo que es interesante, es las duraciones largas, la deuda de calidad con duraciones largas, porque, bueno, sobre todo hemos visto en las últimas semanas que en Estados Unidos, sobre todo más que en Europa, pues ha habido una subida de tipos que sabemos que tiene un impacto negativo en el precio de los bonos, y estos fondos con duraciones largas pues han tenido unas minusvalías en estas últimas semanas, y digamos en lo que va de año pues apenas han aportado rentabilidad. Depende del fondo, depende de la duración, etcétera, pero digamos su rentabilidad es escasa, y ahí yo diría que hay una buena oportunidad de entrada en este momento. Por tanto, hay dos opciones: la deuda de calidad a corto plazo y la deuda gubernamental a largo plazo. Esta última pues parece que con mejores perspectivas, porque hasta ahora no ha funcionado, pero tiene unas buenas perspectivas a corto plazo. Uh-huh. Dame 3 estrategias concretas de inversión para incorporar en cartera, en renta fija. Pues mira, el que no se quiera complicar, que lo quiera hacer a través, por ejemplo, de un fondo solo, ¿vale? Y confiar en que esa mezcla que estábamos hablando de deudas, ¿no? De diferentes tipos de renta fija, pues las hace un gestor. Pues mira, voy a darte un par de nombres. Uno es de la gestora británica MIG. Hay un fondo que se llama el Global Macro Bond, ¿vale? Este fondo es, pues eso, es un poco para todo tiempo. Se confía en el gestor, tiene un poquito de todo lo que he dicho y más cosas. Y bueno, pues es un fondo para tener como mínimo 3 años en cartera y olvidarse, ¿eh? Y otro también de una gestora norteamericana que es interesante es hay una gestora norteamericana que se llama Neuberger Berman, sí, o NB, ¿no? Por las iniciales, y hay un fondo que se llama el Strategic Income, lo cual no es tan conocido para algunos oyentes, y el NB Strategic Income lo mismo, es un fondo, digamos, para todo tiempo, para tener como mínimo 3 años, y se confía en el gestor que vaya haciendo la asignación de activos, y son, bueno, pues dos buenas propuestas de 2 gestoras especialistas independientes y de alta calidad. Uh-huh. Voy a ir con el primero de los oyentes y empiezo por Joaquín. Buenos días. Joaquín, buenos días. ¿Le tengo por ahí perdido? Porque oigo, yo creo que lo lleva con retraso, con cierto retardo. Joaquín, buenos días. Dígame buenos usted. días. Hombre, ¿qué tal bueno, está? Pues enhorabuena por el programa, lo primero, y muchas gracias por llamarme. ¿De dónde llama pues usted? Quería hacer una consulta sobre un fondo que he comprado y tendría pues las razones son varias. Una de ellas creo porque es un fondo que tiene unas comisiones muy bajas y es un fondo que me parece casi medio indexado. Se trata del Fidelity Standard & Poor's 500 en euros, serie P. Pues esa es la opinión. ¿Qué le parece? Si está bien y si sería conveniente aumentar la posición
aunque tengo otros fondos también de renta fija y tal, que son bastante conservadores. Muchas gracias. Gracias. Escucho por la radio. Gracias. ¿Qué dices, Juan Manuel? Pues sí, o sea, es una gestora que es bien conocida realmente por la gestión activa, pero como otras también conocidas por la gestión activa, también ha sacado, digamos, una línea de negocio de la gestión indexada, ¿verdad? Lo que es curioso con Fidelity, porque es una de las grandes gestoras de renta variable de gestión activa, pero también, digamos, desde un punto de vista de negocio ha sacado ha sacado una línea de fondos indexados, y este es uno de ellos. Como bien dice el oyente, es un fondo indexado al Standard & Poor's 500 y yo le digo que sí, que es una buena opción. A ver, el Standard & Poor's ahora mismo, lo que sí le diría es que a 3 años vista, ¿de acuerdo? La rentabilidad proyectada de la bolsa norteamericana, ¿no?, de grandes compañías, pues no tiene un aspecto muy bueno. O sea, yo diría que no pondría, o no aumentaría posiciones, que era un poco su cuestión. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad esperada ahora mismo no es muy atractiva a plazos cortos y medios, porque está pues las valoraciones son muy ajustadas, tendrían que darse unas condiciones muy favorables para que este índice consiguiera rentabilidades como las que han conseguido en los últimos años, ¿vale? Y lo que sí le diría, ha dicho la clase P, ¿vale?, que tiene, efectivamente al ser indiciado las comisiones son bajas, pero dentro del P hay dos. Y le diría que si tiene el P acciones, pero el no cobertura, es decir, el que no tiene en el nombre la palabra hedge, en inglés H-E-E-D-G-E-D, ¿vale? Hedge, se pronuncia en inglés, que es cobertura, yo le diría que cuidado, porque ahí estaría expuesto al dólar, si no está en el hedge, está en el P acciones normal, ahí estaría expuesto al dólar, y cuidado porque la rentabilidad que pueda obtener por el índice la puede perder por la depreciación del dólar contra el euro. Recordemos, el dólar desde un punto de vista histórico está caro respecto al euro, o sea, el euro está barato. Entonces yo tendría la posición cubierta, y afortunadamente Fidelity tiene otra clase de ese mismo fondo, es exactamente la misma cartera, el mismo fondo, las mismas comisiones, pero en la clase hedge. Yo le recomendaría que si no está en la clase hedge, que haga un traspaso de la clase normal a la clase hedge, ¿de acuerdo? Vale, me dice... Y que no aumente posiciones, porque no lo veo claro la rentabilidad proyectada del Standard & Poor's 500 a 2-3 años vista. Dice, ¿qué opina del Dunas Valor flexible y del Dunas Valor equilibrado? Gracias, soy Luis. Muy bien, pues bueno, mira, siempre hablamos mucho de gestora internacional, porque está claro que la calidad de muchas de las gestoras internacionales es muy, muy alta, pero también hay gestoras españolas que son independientes y que tienen grandes profesionales, y Dunas es una de ellas, ¿de acuerdo? Lo que le diría es que el valor flexible está en manos de un equipo gestor súper experimentado, que yo conozco desde hace muchos años, y puede ser una perfecta opción, o una buena opción, para aquellos también, un poco lo que mencionábamos al principio con esos fondos de renta fija, en este caso un poco para alguien que a lo mejor no tenga una gran cantidad de dinero, o no quiera complicarse la vida y lo quiera delegar, digamos, toda la gestión, ya no de la renta fija, sino un poco de las inversiones en ese equipo gestor, ¿vale? Porque este es un fondo al final multiestrategia, es un fondo que tiene varias estrategias al mismo tiempo, y es discrecional por parte del equipo gestor. Es un buen fondo porque está gestionado por un buen equipo y una gestora independiente, pero lo que le diría es que quizás en negativo, pues que digamos tiene una gran dependencia de ese equipo gestor y de esas decisiones. Yo soy partidario de hacer inversiones en fondos de renta fija de mucha calidad y de renta variable de mucha calidad, en especialistas, y digamos, hacer su asignación de activos, su distribución de activos, y no delegarla, ¿vale? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, pues podría ser también un buen fondo de armario, como se suele decir, y se puede tener también como complemento. En mi opinión es positiva de este fondo. Esta mañana leía que el Stock 600 ha recortado en lo que llevamos de agosto un 3,7%. Sin embargo, el sector salud europeo resiste gracias al buen comportamiento de títulos como Novo Nordisk o como Philips. ¿Te gusta el sector salud en Europa? Sí, yo creo que es buena pregunta. Yo diría que el tema sectorial
hay que fijarse en lo que ha tirado, muchas veces lo que no ha tirado en el pasado, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de tecnología, ¿no? Seguro que visteis hablando del tema de los resultados de Nvidia ayer noche, etcétera, y estamos hablando de Standard & Poor's 500, que es un índice con mucho peso en tecnología. Yo te diría que hay sectores, por ejemplo, como el salud, que no han tirado, evidentemente, en estos últimos años como los tecnológicos, pero este tipo de sectores, digamos, tienen un patrón en general las compañías, ¿no? De rentabilidad de las compañías y de estabilidad en los resultados muy interesante, ¿no? Y van a favor de una tendencia, como sabemos, que es la salud, el envejecimiento de la población. Y a mí, aunque haya tirado menos que la tecnología, yo precisamente miraría a este tipo de sectores. Y luego, mi opinión es positiva, eso sí, con mucha paciencia y largo plazo, ¿vale? Porque podemos estar perfectamente en un ciclo donde la tecnología sigue tirando más que el sector como el salud, más defensivo, durante otros 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo mejor se nos queda un poco cara de tonto porque nos hemos quedado por detrás. Pero a largo plazo realmente es una muy buena apuesta. Pero no a corto plazo, no para decir, oye, va a funcionar muy bien en los próximos 6, 12 o 24 meses, sino de una apuesta de largo plazo, de 5 o 10 años, creo que es muy interesante. Muy bien, voy con José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Pues mira, a ver que tengo varios fondos de inversión, entre ellos tengo el Júpiter Dynamic Bond, que no sé, lo tengo hace 4 o 5 meses y ya tengo una minusvalía de un 5%, no sé si el asesor me dice que lo mantenga, que aquí, que vaya, no sé qué le puede parecer al experto. Muchas gracias. Gracias. Háblame primero de la gestora y después de la estrategia. Sí, pues mira, está muy bien, porque yo he hablado de 2 fondos antes, ¿verdad?, de renta fija. No he mencionado este, pero podría haber mencionado este, porque es un clásico, ¿vale? Los que estamos en el mundo de la selección de fondos, es un clásico desde hace años, es un fondo interesante, de nuevo, porque hay un equipo de gestor muy bueno, muy experimentado, con un buen track record de muy largo plazo, ¿de acuerdo? Efectivamente, estos de estos fondos que estábamos mencionando, en el año prácticamente está en cero, ¿vale? Y en las últimas semanas, claro, por eso probablemente ha llamado el oyente, acumula minusvalías, justo lo que estaba comentando al principio. ¿Y por qué? Hay que entender por qué. Y este equipo gestor, en mi opinión, tiene una buena aproximación al escenario actual. Y es un equipo gestor que piensa que la economía está en este momento ante unos retos muy importantes, que va a ir a una recesión sí o sí, y por tanto lo que están jugando es lo que estábamos hablando antes, deuda gubernamental de alta calidad, como los bonos del Tesoro norteamericano, a largo plazo. Y esto es justo lo que en estas últimas semanas ha sufrido, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo que busca aquí el oyente es tener un fondo defensivo que le proteja cuando vengan maldadas, que es probable que vengan maldadas en los próximos 6-12 meses, pues este fondo probablemente obtendrá plusvalías, ¿de acuerdo? Pero tendría que tener en cuenta dentro de su cartera que este fondo, ese es su objetivo, porque el equipo gestor te está diciendo claramente todos los meses cuál es su posicionamiento, y su posicionamiento es lo que digo, es defensivo, tienen duraciones largas y tienen deuda del gobierno. Por tanto, les funcionará muy bien si efectivamente vamos hacia una recesión. Los bancos centrales se ven obligados ya no a pausar, sino a bajar tipos, y por tanto, pues esos bonos tendrán importantes plusvalías en los próximos trimestres, ¿de acuerdo? Entonces, me parece un fondo muy interesante por su perfil actual. En general es bueno porque es un gran equipo gestor y es una buena gestora, pues me mencionabas la gestora, Júpiter es una gestora especialista en gestión de activos sin conflictos de interés, y con una gran tradición en varias clases de activo, incluyendo bonos, ¿de acuerdo? Por tanto, buena opinión general sobre el producto, que no se asuste, pero que piense eso. Si él, por ejemplo, piensa que no, que hay mucho agorero por ahí, que no vamos a una recesión, que vamos a salir bien de esta, pues a lo mejor puede considerar un traspaso. Pero yo mi recomendación es que lo mantenga y que tenga en cuenta que va a jugar ese papel, que no espere que este fondo vaya a tener rentabilidades muy destacadas si el escenario es positivo, ¿vale? Si no hay recesión, etcétera, pues es probable que este fondo no tire. Ahora, como venga la recesión, como veamos momentos complicados de mercado, es muy probable que este fondo obtenga importantes plusvalías. Me dice uno de los oyentes, estoy pensando invertir en Japón y no sé si apostar por el
Fidelity Japan Value o el MAN GLG Japan Core. Háblame de la gestora MAN. Bueno, sí, de nuevo otra gestora, bueno, de las muchas, ¿no?, que hay independiente pues mira, es una gestora que se especializaba mucho en alternativos, ¿vale?, en activos alternativos, estrategias complejas, pero que también esto que se llama long only, o sea, fondos, digamos, más sencillos, pero esto que se llama también plain vanilla, más de renta variable, como es, por ejemplo, el MAN Japón, pues también tienen algunos productos y tienen buenos equipos gestores. Evidentemente no es tan conocida como Fidelity, pero es una buena gestora y ahí tiene una buena franquicia, es decir, tiene un buen equipo gestor, estable, analistas, y es un fondo por el que la casa obviamente apuesta y pone recursos pues para que la gestión sea de alta calidad. Yo creo que ambas son buenas opciones, pero, por ejemplo, no estarían en mi lista de recomendación. Yo en mi lista de bolsa japonesa, por ejemplo, pues tengo fondos muy boutique, ¿de acuerdo?, de gestoras muy boutique, que a veces es difícil, de hecho, conseguirlas en muchas entidades financieras. Voy a mencionarles dos. Uno es el Moran Wright, que es una gestora que solo es británica, que solo hace bolsa japonesa, es lo único que hacen. Y lo hacen muy bien, con un estilo valor suave, ¿vale?, sin grandes apuestas, pero de estilo valor, bolsa japonesa, muy buen fondo. Moran Wright tienen uno que se llama Sakura, con K, y otro que se llama Fuji, como el famoso monte volcán, ¿no? El Fuji es más invierte en acciones con mayor rentabilidad por dividendo, ¿vale? Está basado en un poco en esa estrategia de rentabilidad por dividendo, y el otro es, bueno, pues un fondo que invierte, digamos, en tanto compañías grandes y medianas japonesas y pequeñas también, digamos, a toda la capitalización y con un estilo valor. Por ejemplo, para mí es un fondo que me parece muy interesante. Y otro también tipo boutique que no se oye mucho es el Sparks, el Sparks Japan, pues bueno, es otro fondo de gestora boutique especializado y muy interesante. De nuevo, pues no sé, lo puede intentar el oyente a ver si en sus entidades con las que trabaja pues le dan acceso a estos fondos. ¿Japón sí, este año y para los siguientes en cartera? Sí, Japón es, bueno, que vamos a contar aquí, ¿no? Es la típica historia eterna de valor que no acaba de tirar, pero bueno, este año lo está haciendo bien y está claro que parece que ha tocado suelo, ¿no? Su mal comportamiento es, por lo menos ahí vemos que hay un suelo. Yo te diría que prefiero la bolsa japonesa desde luego a bolsas emergentes, asiáticas, sin lugar a dudas. Creo que hay que estar en bolsa japonesa mucho antes que en emergentes. Y luego, con respecto a la bolsa americana, por ejemplo, yo tendría sobreponderación en Japón. Luego, mi opinión es sí, sin apostarse, digamos, la camisa, como se suele decir, pero con una sobreponderación. Creo que, de nuevo, a 5 años vista, por ejemplo, es una buena, a medio y largo plazo, debería de darte mayor rentabilidad que bolsas emergentes asiáticas o bolsa incluso norteamericana. Bueno, voy a por la última, muy rapidito. Dice, tengo el Lazard Credit y Opportunity. ¿Mantengo? Sí, es un fondo que, digamos, pues si vienen un poco peor dadas de lo que se espera, ¿no? Que un poco el consenso espera que va a ser que no hay recesión, que va a ser una recesión muy suave. Si es peor que eso, puede sufrir un poquito, ¿vale? Porque juega el crédito, lo que estábamos hablando antes, pero no solo alta calidad, también invierte en crédito con menos calidad y ese es el que puede sufrir. Pero yo te diría que a 3 años vista es un fondo que debería obtener una rentabilidad anualizada, pues perfectamente puede ser del 4 o 5%. Luego es un fondo interesante, bien gestionado por una gestora boutique francesa como es Lazard. Me parece un buen fondo para tener deuda corporativa. Muy bien. 3 consejos para incorporar a la cartera un fondo de inversión. 3 ideas clave. ¿O qué 3 requisitos tiene que cumplir un fondo para que tú lo tengas en cartera? Sí, pues mira, hay 3 reglas muy sencillas, por ejemplo. Mira, una es comisiones. Lo mencionaba antes el oyente de Fidelity, ¿no? El tema de las clases, sobre todo de las carteras conservadoras. Estamos hablando de fondos de renta fija. Bueno, pues si la rentabilidad proyectada es muy sencillo de entender. Si la rentabilidad proyectada es un 3, un 4, pero me están cobrando un 1 y pico, pues me están dejando con casi la mitad de la rentabilidad fuera. Por tanto, muy importante ir a clases baratas, comisiones baratas, sobre todo en fondos conservadores, la diferencia puede ser enorme, ¿de acuerdo? O sea que comisiones es importante. Otro factor importante, gestoras especializadas. Yo
lo estamos mencionando mucho, gestoras que realmente solo hagan gestión de activos, ¿de acuerdo? Que no tengan otros negocios con potenciales conflictos de interés y distracciones. Ese también es un baremo importante, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, que se lea lo que llaman el kit, ¿no? La documentación legal del fondo y los plazos, respetar los plazos, y saber a qué rentabilidad espera uno. O sea, cuando uno invierte, uno tiene que tener claro qué rentabilidad busca obtener a 3-5 años y que la probabilidad de obtener esa rentabilidad sea lo mayor posible. Sabemos que aquí no hay bola de cristal, pero sí que razonablemente... Juan Manuel Vicente, desde Smart Bolsa, gracias, cuídate y hasta la próxima. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana a las 7. Adiós. Ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística y en el Corte Inglés tenemos las mejores ofertas en deportes para que empieces este curso de la manera más armoniosa, como un chándal para niñas de la marca Under Armour por 54,95 euros y sudaderas y pantalones para niño de Puma por 44,95 y 36,95 euros respectivamente. Y no es magia, pero en calzado deportivo también tenemos ofertas, como las zapatillas Clado desde 9,99. Además, no te olvides de las mochilas. Ahora las de marca Boomerang solo cuestan 9,99 euros y tienen doble bolsillo. Y te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta, incluso antes de irte. Con línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. ¿Quieres diversificar tu cartera de